querida familia, queridos amigos, esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Estamos felices de volver a vernos una semana más de este 10.º mes del año. Es la recta final para finalizar este año 2023. También estamos de fiesta por la independencia de Guayaquil. Bendecimos y amamos a esta hermosa ciudad de Guayaquil. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Continuamos con nuestra serie Historias de Favor. Y el tema de hoy es Gedeón, del temor al favor. Y así como la semana pasada aprendimos mucho de la historia de Ruth, esta semana es el turno de Gedeón. Y a través de su historia podemos aprender y creer en el favor de Dios que necesitamos para las situaciones que enfrentamos. La historia de Gedeón inicia en un momento de adversidad, donde los enemigos de la nación de Israel los estaban acechando. Literalmente, los estaban saqueando sus cosechas, sus graneros, al punto que tuvieron que huir a las montañas para encontrar refugio de sus enemigos. En este contexto, dice el libro de Jueces lo siguiente. Jueces capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. O sea, se juntaban todos ellos para atacarle a la nación de Israel. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acompañaban y acampaban con sus ganados y camellos y desataban y devastaban la tierra. Podemos ver lo tenaz que le está pasando a los israelitas en Jueces. Las están pasando muy mal. Y para nuestro tiempo, eso puede verse traducido en lo siguiente. De pronto puede ser una separación tormentosa de aquella persona que un día prometiste amar, proteger y proveer, y ahora se ha convertido en tu mayor enemigo y quiere hacerte la vida de cuadritos. Un negocio que en vez de generar ganancias sigue y sigue generando pérdida y no sabes cómo hacer para que las cosas mejoren. Has invertido, te has esforzado, pero no se dan las ventas. No hay ganancia, todo es gasto operativo. Un diagnóstico que de pronto no esperas, te sentías bien, pero ese dolor se fue incrementando y el resultado de los exámenes no son favorables. Un familiar que se ha puesto en tu contra. Y como familia te duele porque conoce tus puntos débiles y los está usando en tu contra. Otra cosa que puede ser también una deuda que surgió de improviso, ya sea porque te estafaron o sustrajeron algún bien tuyo, o porque no fuiste reconocido o valorado por tus jefes. Y como resultado de eso, como resultado de todas esas pruebas, esas adversidades, de todos esos atracos que de pronto el enemigo te está dando, es que no puedes dormir, estás pasando preocupado, molesto, sin poder confiar en nadie, eh, y más que todo sin poder confiar en alguien y contarle a alguien lo que estás enfrentando. Hasta has pensado que te mereces lo que estás pasando por tantas malas decisiones y errores que has cometido. Si te has sentido así, Israel se sentía igual y peor cada vez que estos enemigos venían al ataque. Y si nos ponemos a pensar en ellos, o sea, son tan conchudos los enemigos de Israel que se dan el lujo y el placer de acampar a los alrededores. Y los israelitas, obviamente, me imagino esa escena, que ellos son conscientes de que alrededor de ellos están sus enemigos, que no pueden hacer nada contra sus cultivos, que no pueden hacer nada con su ganado, y que ni siquiera
en las que ni siquiera pueden de pronto sentirse seguros. O sea, es algo tenaz, es algo lo que está, es algo increíble lo que está pasando a la nación Israel en Jueces. Y para continuar, seguimos con Jueces 6, capítulo 6. Eh, los israelitas dicen lo siguiente: por culpa de los madianitas, o bueno, el escritor, los jueces se habían, los israelitas se habían empobrecido demasiado. Así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas ante su clamor. Y es que, vamos sincerándonos, y amada iglesia, queridos hermanos, si no fuera por estas situaciones de adversidad inesperadas e incluso dolorosas, si no fuera por estas cositas que nos tienen mal, realmente nosotros estaríamos buscando al Señor por nosotros mismos. Creo que siendo sincero, a muchos nos mueve muchas veces el cochino interés. Solo buscamos a Dios cuando las cosas van mal y están de color de hormiga. Pero ¿sabía usted que Dios nunca nos deja de buscar? Por más bien que nos pueda estar yendo o mal que le estemos pasando, Él está a una oración de distancia, mis hermanos. Aun cuando la situación es difícil, es dolorosa, llevamos tiempo enfrentando esta situación, todo esto se transforma en un testimonio de bondad y de fidelidad de Dios. A pesar de que este momento no lo sientas o de pronto te sea difícil de creer. Pero antes que te desanimes, continuemos con la historia de nuestro personaje que se llama Gedeón, porque estamos en la antesala de esta historia de favor. Jueces capítulo 6, versículo 8 al 10. El Señor le envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de cuando los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que yo soy el Señor, yo soy su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Una vez más, amada iglesia y queridos hermanos, si usted sigue viendo este mensaje o se conectó el día de hoy, no es casualidad, sino porque usted ha probado la bondad y la fidelidad de Dios en el pasado y quizás ahora usted piensa que se ha apartado de Dios, que su vida no está en orden y que por eso se ha metido en los tantos problemas. Dios le recuerda que en el pasado, cuando también se metió en problemas, que también enfrentó adversidades, al final del día el Señor fue fiel y trajo la solución. Quizás no como usted quería que se hagan las cosas, pero el Señor fue fiel y siempre ha sido fiel. Y les tengo una pregunta. ¿Qué les hace pensar ahora que el Señor no será fiel con usted? Que en medio de la adversidad, en medio de su necesidad, Él no está ahí. ¿Qué le hace pensar de que la fidelidad de Dios no pueda actuar y el favor de Dios no pueda actuar en medio de esa adversidad? Continuemos con la historia porque ahora entra en escena Gedeón y a través de su testimonio vamos a aprender a pasar del temor al favor de Dios. En Jueces 6, del 11 al 13 dice lo siguiente. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encima que era propiedad de Joás y Abeserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Me llama la atención la postura de descanso del ángel del Señor, que pasa, que para platicar llega y se sienta, amada iglesia, mientras que la postura de Gedeón es una postura de trabajo, y trabajo forzado, porque imagino que que lo debe estar haciendo una a escondidas, porque igual tiene que esconder el trigo, no sé, me imagino,
y dos, en un apuro, en un afán, porque si de pronto no llega a tiempo a esconder el trigo, llegarán los madianitas y se lo llevarán. O sea, yo me imagino un Gedeón totalmente desesperado y angustiado haciendo su labor, ese trabajo forzado. En el capítulo 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que las primeras palabras del mensajero del Señor no fueron un reproche, no fueron un reclamo o una arengada a Gedeón, sino un recordatorio. Y amada iglesia y queridos hermanos, no es cualquier recordatorio, es la verdad. El Señor está contigo. Imagina por un instante tu situación, tu adversidad, necesidad, lo que sea que estés pasando, pero con Dios de tu lado. ¿Cómo sería tu actitud? ¿Habría más preocupación o más descanso? ¿Habría más temor o habría más confianza? Ahora, no solo lo imagines, amada iglesia, ahora te pido que lo creas, porque cuantos lo creen y pueden decir amén. La siguiente frase me encanta. El ángel de Jehová le dice, hombre valiente y aguerrido. Dios siempre va a hablar a tu potencial, nunca a tu pasado, a tu fracaso o a tu pecado, porque la realidad es que todo lo que el ángel le dijo a Gedeón solo era, solo era hombre. Lo de valiente y aguerrido, ¿por dónde? Porque realmente si nos ponemos en contexto, Gedeón tenía miedo de que se le llevaran en el trigo, o sea que estaba angustiado, por eso estaba trabajando, me imagino, apurado, de forma forzosa. Así que Gedeón solo era el hombre. Lo de valiente y aguerrido no lo tenía. Bueno, todavía él no lo sabía, o de pronto en ocasiones uno no conoce su potencial. Pero, ¿cómo lo sé? Eh, por las palabras de Gedeón. Si tú estás con nosotros, ¿cómo que es que ha venido este mal a nosotros? Le responde Gedeón al ángel. ¿Dónde están las maravillas que nos contaron? Dios nos has desamparado, te has puesto en nuestra contra. Estas son las palabras de un hombre, valiente y aguerrido, o sea, diciéndole al ángel de Jehová que si Dios está con ellos, ¿por qué ha pasado todas esas tragedias? Esas son las palabras de un hombre valiente y aguerrido. Esas son palabras de una persona que ha sufrido, que ha visto cómo su situación ha ido de mal en peor, cómo ha palpado el dolor, la incertidumbre, la frustración, la ira y el enojo, y sobre todo la injusticia. Y es que, amada iglesia, cuando suceden cosas como estas, cosas que no nos esperamos, no buscamos, dudamos de Dios, de su bondad y su fidelidad, dudamos de su amor. A Gedeón le pasó, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y quizás nos siga pasando, porque mientras más estemos de este lado de la eternidad, vamos a enfrentar desafíos, adversidades y calamidades, pero en medio de todas ellas está el Señor con nosotros. Gedeón, el Señor está contigo, le dijo el ángel. El Señor está contigo. Luis, el Señor está contigo. Karina, el Señor está contigo. María, el Señor está contigo. Rosita, el Señor está contigo. Carlos, el Señor está contigo. Eli, el Señor está contigo. Raúl, el Señor está contigo. Santiago, Manuel, Sarita, Cristina, Mela, Carolina, Paul, Gabriel, Evelyn. Amada iglesia, el Señor está contigo. Y no solo está con nosotros, sino que Él nos capacita, nos habilita.
para enfrentar esta situación dolorosa, adversa y desafiante. En Jueces 6, versículo 14, dice lo siguiente. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Amada iglesia, queridos amigos, quizás esta situación adversa que estás enfrentando, has puesto tu confianza en amigos, médicos, abogados, familiares, en padrinos, madrinas, en quien sea, pero menos en ti. Y no te digo que consultar a un médico, un abogado o cualquier profesional está mal. eh, de hecho es bueno, eh, porque, porque el Señor puede usar a aquellas personas para traer una solución y bendición a nuestras vidas. Pero es tiempo de confiar en ti también, que lo puedes lograr, que pueden volver a intentar, volver a emprender, volver a levantarse y ahora con más sabiduría de parte de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 15. Pero Gedeón le respondió, mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Y yo sé que puede sonar a un mensaje motivacional pero la verdad es que sí. Si quiero motivarte a confiar en Dios y en que Él quiere y que puede hacer en tu vida en medio de esta situación adversa, dolorosa e incómoda. Quizás al igual que Gedeón, has puesto tu mirada en el lugar equivocado, en aquello que no tienes, que te hace falta y que otros sí tienen, menos tú. Y qué bueno que a Dios no le asustan los imposibles. Y más vale que a ti tampoco, porque mira las respuestas del Señor a Gedeón. Capítulo 16. El Señor le dijo, confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Iglesia amada, confía en el Señor, que Él está contigo y confía en el potencial que te ha dado y que ha puesto en ti. A pesar de los argumentos negativos, el Señor no desistió de Gedeón. Y me encanta el amor de Dios, porque por más que desistas de su amor por ti no disminuye, no mengua, no reduce, sigue intacto. Y las deudas que ahora tienes son la antesala para tener una revelación de parte de Dios en tu vida. Te voy a hacer una pregunta del millón. ¿Por qué Dios estaría conmigo o contigo? ¿Por qué Dios estaría a mi favor y a tu favor? ¿Por qué Dios, si se acuerda de mí, a pesar de que yo no me acuerdo de Él? ¿Por qué? Jueces capítulo 6, del versículo 7 al 21, vemos la respuesta de Gedeón. Y Gedeón le responde, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encima. Verso 20. Allí el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la leña y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Yo sé que esta parte puede parecer extraña, que tiene que ver esta ofrenda, esta comida, este cabrito, este aceite, este pan y esta rica sopa, pues mucho más, iglesia. Y es que en la cabeza y corazón de Gedeón había una batalla entre las buenas noticias que el ángel del Señor le había dado y, y las malas noticias de toda la temporada de dolor, de fracaso. Pero Gedeón sabía que si esto era verdad, todo lo bueno que el ángel del Señor le había
dicho, él iba a aceptar la ofrenda. Y aquí podemos ver que Gedeón empezó a creer, porque a pesar de su carencia, de sus necesidades, de su pobreza, dio, porque primero recibió de parte del ángel del Señor. Iglesia, cada vez que damos, no es para que Dios nos dé, damos porque quien nos dio primero siempre es y será Dios. Demos en fe de lo poco, porque recibimos en nuestro corazón lo mucho que el Señor hará en nuestra situación. Y así como Gedeón, Dios no entregó en ofrenda a su hijo, nos entregó en ofrenda a su hijo, para que nunca olvidemos que el primero en dar fue Él, y por eso podemos creer lo mejor en medio de lo peor. Podemos esperar bendición en medio de cada situación, por más adversa que ésta sea. Será un capítulo en nuestra historia con Dios sobre su bondad y fidelidad. ¿Cuántos lo creen? Y pueden dar un fuerte amén desde donde nos están viendo. Pero hay más, porque Dios siempre da en abundancia. Eh, Capítulo 22 de Jueces 6. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó: ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí Gedeón edificó un altar y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy ese altar puede verse en Ofra de los Abiezeritas. Iglesia amada, la paz que Dios nos da es una paz única. Es una paz que podemos experimentar aún en medio de la tormenta más aguda, de la adversidad más grande, como una señal que no vas a morir, sino que vas a lograr todo. Esa paz es a causa de Jesús, quien pasó por el tormento de la cruz para que tú y yo tengamos su paz en, en medio de nuestra necesidad y paz en el anuncio de la victoria que está por venir. Amada iglesia, recuerda que en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando creemos y confiamos en que Dios va a hacer su perfecta voluntad, y es más, podemos ver nosotros y experimentar un crecimiento espiritual con Él, podemos también experimentar esta paz que quita todo temor, que echa fuera el temor, que nos trae tranquilidad en medio de la adversidad, que podemos encontrar paz en medio de la tormenta. Así como Gedeón ha empezado a creer, porque aquí todavía no termina la historia, pero podemos ver que el favor de Dios en Gedeón es, es increíble desde el inicio. A pesar de que uno tenga dudas, a pesar de que uno diga, no creo que Dios lo pueda hacer, brother, si le oramos, si confiamos, si nos acercamos, si creemos y ponemos nuestra necesidad en las manos de Dios, sabemos que Él lo va a hacer. Recuerda que la carga de Jesús es ligera. La carga del Señor es ligera. Así que toda carga, toda adversidad, toda situación que estés afrontando en este momento, te pido que le seas entregando a Dios esa necesidad. Por favor, querida iglesia, socórrete en los brazos del Señor. Él siempre nos va a esperar con brazos abiertos. Y si es la primera vez que nos estás viendo, si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros mensajes, te invito a que cierres los ojos. Y más que todo, si tienes la necesidad de colocar tus cargas porque dices, sabes que ya no puedo más, ya me siento tan cansado, me siento tan estresado por todas las situaciones que estoy teniendo, y dices, ya no puedo más,
quiero entregar todo a Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias Jesús, porque de una u otra forma nos has permitido llegar con bien a este momento, a este punto, y nos has permitido escuchar tu palabra, tu mensaje, que en medio de la adversidad podemos creer y confiar en ti, que de pronto en ocasiones nos olvidamos de ti, Señor Dios, pero tú no te olvidas de nosotros, tú siempre te acuerdas de nosotros y estás ahí, y que mediante una llamada, mediante una oración, tú nos contestas. En este tiempo queremos entregarte nuestras cargas, queremos entregarte nuestra aflicción, queremos entregarte nuestro dolor y queremos recibir tu paz, esa paz que quita todo temor, esa paz que de pronto vence y quita toda tiniebla. Queremos recibir esa paz y queremos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo, que tu Hijo, que Jesucristo nazca en nuestros corazones como aquel Salvador que trae vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Dios, porque podemos vivir confiados junto a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén, amada iglesia. Si has hecho esta oración, te invito por favor a que nos escribas al WhatsApp de Core. En este momento va a estar apareciendo. Queremos caminar contigo, queremos conocerte más, queremos saber cómo la estás pasando en esta temporada y estaremos prestos en ayudarte. ¿Sí? Aquí va a estar apareciendo nuestro número. Recuerda, no estás solo, queremos pasar esta vida contigo. Nos vemos el siguiente domingo. Chau, chau. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en Core. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. Core, un lugar para ti.